Hola, buenas. Me llamo Tomás Fernández Villazala, soy profesor de la Sociedad de Estudios Internacionales y quería aprovechar esta charla para intentar acercarnos, ¿no?, al concepto, a la identificación de los delitos de odio. Pero para ello nos fijaremos en cuestiones que tienen que ver con los orígenes, que tienen que ver con los delitos de odio, que como veremos, más que delitos de odio, vamos a entenderlo más bien como delitos de prejuicios negativos. Bueno, voy a aprovechar a compartir la presentación, porque es mucho más sencilla también el que podáis seguirla. A ver si puedo, a ver si es más fácil. Un momento, intentar compartir. No veo que todavía no he llegado a compartir bien. A ver, ahí, un momento, empezar a compartir. Vale, yo creo que ya lo estáis viendo. Bueno, pues el título, como indico, ¿no?, es Orígenes e identificación de los delitos de odio. Dentro de los orígenes y los delitos de odio, quito esto para que se pueda ver mejor, lo que vamos a tratar en esta charla, quiero que sean más o menos 30 minutos para intentar abordar estos 3 puntos y una mínima referencia a las conclusiones. 3 puntos que tienen que ver mucho con el ámbito de los orígenes de los delitos de odio para intentar comprender de dónde vienen los delitos de odio. Y para ello tenemos que fijarnos en prejuicios, diferenciarlo de los estereotipos, saber un poco la problemática que existen estos prejuicios negativos debido a los filtros que tenemos que ir realizando diariamente gracias a una de las herramientas que existen, que son los heurísticos. ¿Y por qué es tan importante el irnos fijando y identificando estos delitos de odio? Porque han existido siempre. Los delitos de odio no es algo nuevo. O sea, aunque desde el Ministerio del Interior se empezó en España a través, y sobre todo, por ejemplo, también con otros observatorios, como el Observatorio Español de Racismo y Xenofobia, a trabajar desde el año 2012, pero desde Europa se viene trabajando ya bastante tiempo atrás, ¿no? Y en verdad los delitos de odio han existido siempre, desde que el hombre es hombre, que, como se dice, esta expresión, ¿no?, tan utilizada, ¿no?, desde que ha existido la humanidad, ¿no? Al final siempre ha habido prejuicios, siempre ha habido odios, siempre ha habido al final luchas, ¿no?, con el diferente, muchas veces por ganar determinados territorios, otras cuestiones simplemente eran a lo mejor por defenderse. Pero otro problema es cuando ya aparecen otras motivaciones, como vemos, y llegamos incluso en otros tiempos, como lo que conocemos como el genocidio, como el máximo, ¿no?, el máximo de la pirámide de odio que existe, la pirámide de odio que conocemos, ¿no?, que empiezan con unas actitudes prejuiciosas hasta llegar a digamos, insultos, agresiones o incluso delitos como los de genocidio, ¿no? Después lo que queremos es intentar hacer una identificación de los delitos de odio dentro de lo difícil que es tener un concepto claro de delitos de odio, pero vamos a intentarlo, por lo menos, el poder saber cuándo podemos estar ante un delito de odio o que nosotros podemos estar cometiéndolo o que podemos ser víctimas de un delito de odio, para finalmente fijarnos en datos muy fríos, que es el registro, lo que es el registro de delitos de odio, ¿no? Que son las estadísticas oficiales de los delitos de odio en este sentido. Entonces, vamos a fijarnos en los delitos de odio conocidos. Veremos que hay muy pocos comparado con otros delitos, como los robos, como las estafas, etcétera. Pero muchas veces, como veremos, no porque no ocurran, sino que muchas veces no son denunciados y no se conocen, por lo tanto son delitos conocidos. Y no obstante, aunque esta cifra sea la que sea, aunque sea menor que otros delitos, o sea mínima, siempre es una cifra importante por el bien jurídico que se intenta proteger para prevenirlos y para perseguirlos, que es ni más ni menos que la dignidad humana de cualquier persona por el hecho de ser persona, Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 1. Y en este sentido,
Por lo tanto, es muy importante la prevención y la protección de cualquier derecho humano debido a un prejuicio, a una motivación de odio, en este caso, sobre todo, delitos de odio. Y terminaremos por unas conclusiones. Bueno, se ha ido, ha sido el problema, un momento que lo vuelvo a compartir, ha sido el problema a veces el indicar, ¿no? El no poder, más que se toca alguna tecla diferente, pero bueno, volvemos a ponerlo para que no haya ninguna problemática, ¿no? Bueno, creo que ahora sí que lo volvéis a ver. Ahora ya no tendría que haber problema. Exactamente, pasamos a este primer apartado, orígenes de los delitos de odio, como había dicho, e intentar diferenciar entre estereotipos y prejuicios. Como hemos dicho, los orígenes, desde que el hombre es hombre, esa expresión tan conocida, ¿no? Desde que la propia humanidad siempre han existido, los delitos de odio. Ahora han empezado a conocerse hace unos años como delitos de odio, que en nuestro Código Penal y en muchos códigos penales no aparece ningún título que nos lo indique, por eso es tan difícil el identificarlo. Y por lo tanto, para poder identificarlo, vamos a fijarnos un poco en los orígenes como seres humanos, ¿no? Que somos. Tenemos unos objetivos, tenemos que tomar decisiones cada vez más rápido, una sociedad tan compleja, afrontar situaciones muy complejas y desconocidas de forma muy rápida, ¿no? Son carreras sin meta. Terminamos una y ya tenemos otra meta prevista, o a veces se simultanean metas a la vez, ¿no? Y ya estamos pensando en otra o a la vez en otras, ¿no? Metas también. Esto supone un enorme esfuerzo. Por lo tanto, tiene que haber una herramienta que nos ayude, digamos, a nuestro cerebro, a nuestra mente, a poder filtrar toda la cantidad de información que existe para tomar esas decisiones. Es lo que llamamos heurísticos atajos de la mente. Esas reglas que se siguen de forma inconsciente para reformular esos problemas que planteamos de tal forma que los simplificamos y puedan ser resueltos de forma inconsciente, fácil, automática, ¿no? Muchas cuestiones que hacemos en nuestra vida diaria o decisiones que tomamos son automáticas, ¿no? Eso nos facilita la teoría y nos ahorra mucho tiempo, ¿no? Y esfuerzo. Pero el problema es que nos hace cometer errores porque estamos filtrando información de acuerdo a unos prejuicios, de acuerdo a unas experiencias que hemos tenido anteriores, unas experiencias que hemos tenido anteriores, o incluso que han venido a ser tradicionalmente trasladadas de generación en generación, esos filtros, ¿no? Esa simplificación de problemas, esas conclusiones sesgadas, por lo tanto, que podemos decir que son, en este caso, sesgos cognitivos. Y esos heurísticos, pues por regla general, pues pueden, del punto de partida, esos heurísticos no tienen por qué ser malos, porque son estereotipos en un principio. Y ahí es donde tenemos que diferenciar ya estereotipo de prejuicio, ¿no? Porque el estereotipo es el que nos ha ayudado a lo largo de los siglos a sobrevivir. Por ejemplo, cuando existe, digamos, algún ataque o cuando tenemos que cazar o tenemos el hombre primitivo, algún tipo de ataque, etcétera, ¿no? Incluso en las sociedades más modernas nos han ayudado a elegir a nuestra pareja, a elegir a nuestros amigos, a elegir a determinadas cuestiones. El problema es cuando esos estereotipos pasan a algo emocional, algún prejuicio, discriminación, a lo que conocimos propiamente como delitos o incidentes propiamente de prejuicios. Por lo tanto, tenemos que diferenciar claramente y que a veces estamos utilizando indistintamente estos dos términos, cuando no es así. El estereotipo es un pensamiento, es algo cognitivo, no es nada malo, como estamos comentando, porque lo que estamos haciendo es una categorización. Las características de un grupo se atribuyen a un individuo de acuerdo a las características que puede presentar ese individuo, por lo tanto nos puede ayudar perfectamente, como decimos, a discriminar, entre comillas, pero desde el punto de vista cognitivo y nunca desde un punto de vista ni penal, ni administrativo, ni sancionable, y perfectamente legal, a quién van a ser nuestros amigos, quién va a ser nuestra pareja, quién no va a ser nuestros amigos, etcétera. Eso todo nos produce un ahorro de energía mental gracias a estos heurísticos que estamos comentando, a tomar decisiones automáticas. No, el problema es que no se basan en experiencia directa normalmente, sino que vienen dadas de las distintas etapas y generación a generación, incluso estos filtrados, este automatismo, ¿no? Y el problema es cuando aparece ya lleno de hostilidad, empieza ya a pasar de lo cognitivo a lo emocional, a esa hostilidad por experiencias pasadas o por
tradiciones pasadas de generación a generación o por manipulaciones que pueden dar por fake news o por algunas redes sociales, etcétera, de tal forma que ya pasa directamente a esa emoción, a ese sentimiento, a ese prejuicio, ese juicio a priori sin fundamento que se tiene sobre una determinada persona por pertenecer a un determinado grupo o porque el autor cree que pertenece, digamos, a ese grupo, ¿no? Entonces, estamos hablando de delitos de odio, pero ¿estamos hablando más bien de odio o estamos hablando de prejuicio e intolerancia? Para entendernos, yo creo que en el mundo latino, en el mundo también aquí en España, pues lo entenderíamos mejor como delitos o incluso infracciones administrativas, en otro escalón, ¿no?, de intolerancia hacia otra persona, pues es diferente, de intolerancia, de prejuicio, más que delito de odio, ¿no? Pero ese prejuicio, por lo tanto, lo que va a ser es va a ir escalando dentro de esa pirámide de odio, desde los propios actitudes prejuiciosas hacia conductas, hacia, digamos, insultos, agresiones o incluso al máximo, ¿no? El máximus, que es el genocidio, ¿no? Por lo tanto, el prejuicio puede llegar, y llega, ¿no?, en muchos casos, a constituir un elemento sine qua non de esa violencia que se desata contra determinadas personas por pertenecer a un determinado grupo. Por lo tanto, vemos cómo ya no solo, vamos adelantando, no solo se está hablando de esa persona sujeto pasivo individual, lo que se va a pretender proteger, sino que también eso va a influir lo que se está haciendo con esa persona que pertenece a un determinado grupo o puede pertenecer, ¿no? Se está también intentando defender como sociedad a ese sujeto pasivo plural, que es el colectivo. Muchas veces no va a hacer algo por miedo y temer, y esa temeridad a que le pase lo mismo que le ha pasado a esta persona. Por lo tanto, es muy importante por pertenecer o creer que pertenece a un determinado colectivo. El propio autor cree que pertenece, por lo tanto, aunque no pertenezca, ya al creer y a ver esa motivación, entraría como tal delito de odio. El problema es objetivar algo que está en la mente del autor, que es subjetivo y que veremos cómo se intenta a través de lo que llamamos los indicadores de polarización y que veremos, ¿no? Por lo tanto, más que delitos de odio, ¿no?, como vemos aquí, estamos hablando de delitos motivados por prejuicios, por intolerancia, porque el odio, como decíamos, no exactamente es porque se odia a la víctima, porque yo puedo odiar a quien quiera, es un sentimiento de odio, ¿no? Pero esa motivación hacia la discriminación, hacia la intolerancia es más clara. Pero para entendernos, a nivel europeo, a nivel de otros países, se ha preferido utilizar la expresión de delitos de odio. Y el problema es el concepto. ¿Cómo podemos identificar los delitos de odio? No tenemos un concepto claro, definido en los países. Sí que hemos admitido, por regla general, los países europeos, esta definición del año 2003, de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, de delitos de odio como cualquier infracción penal que incluya pues, infracciones no solo contra las personas, sino también contra sus bienes, propiedades, etcétera, donde el bien jurídico protegido, ¿no?, se elige por pertenecer o creer que pertenece, real o percibido, conexión, simpatía, afiliación, apoyo o pertenencia a un determinado grupo, por su raza real o percibida, origen nacional, étnico, lenguaje, color, religión, edad, discapacidad, orientación de identidad sexual u otro factor similar. Aquí habla de un numerus apertus, pero en España, en el Código Penal, se habla de un numerus clausus, de tal forma que no termina con esa expresión abierta de otro factor similar, sino que en nuestros articulados del Código Penal aparecen un numerus clausus, o sea, son los que están y no, si no están ahí, no sería tal delito de odio. En cambio, en las infracciones administrativas que han ido apareciendo a lo largo de estos años, sí que aparece ya un numerus apertus para las infracciones administrativas. Esto ya tenemos una diferencia clara entre el ámbito penal y el ámbito administrativo. Por lo tanto, sí que es verdad que cogemos en España y en muchos países a nivel europeo este concepto, pero implementándolo de forma diferente en cada legislación penal de cada país. Y en este caso vemos claramente que es un delito de prejuicio, de sesgo cognitivo, que se comete en ese delito de discriminación o delito de odio. Y si nos fijamos paso aquí antes de volver ahí, vemos en la parte inferior una fotografía. El que quiera ahondar más en esto que estoy comentando, que lo voy a decir de forma bastante sencilla, más bien rápida, porque esto tendríamos mucho tiempo que hablar sobre ello.
el que quiera ahondar más sobre ello lo puede buscar en el protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los delitos de odio y conductas que vulneran las normas legales sobre discriminación. Lo puede encontrar en la página web del Ministerio de Interior, en cualquier buscador, y en el primer link del Ministerio de Interior, como veremos al final, aparece en la parte inferior Oficina Nacional de Lucha contra Delitos de Odio. Clicando ahí aparecen pues la página web de esta Oficina Nacional, pero tiene estadísticas, este protocolo, planes de acción, guías de actuación, etc. Y este protocolo viene a recoger, digamos, este concepto y esta identificación de delitos de odio, incluso cómo tiene que ser el trato a las víctimas, cómo tienen que ser las diligencias, los indicadores de polarización para poder intentar demostrar que estamos ante un delito de odio, para poder objetivar algo que es subjetivo, está en la mente del autor, ¿no? Y para ello, en este protocolo, pues vemos claramente que esta expresión delitos de odio es una expresión que es simplemente una expresión, traducción literal de hate crime, pero que estaríamos hablando más bien de delitos de intolerancia, y de forma muy sencilla, aunque ahora lo dividiremos por partes. ¿Qué son los delitos de odio? Pues cualquier delito. ¿Cualquier delito puede ser delito de odio? Sí. ¿Un robo forzado a cosas puede ser delito de odio, igual que unas lesiones o amenazas? Sí. ¿Un homicidio o una violación puede ser un delito de odio? Sí. ¿Pero cuándo? Cuando ese delito base se convierte en, o existe una motivación, lo veremos en esta siguiente pantalla, existe alguna de las motivaciones que vienen en el artículo 22.4, que son racistas, motivoracistas, antisemitas contra la cultura semita, judía o su religión, antigitanos, que este se ha añadido en los últimos años, igual que se ha añadido en los últimos años, por ejemplo, aporofobia o exclusión social, el odio al pobre, pero después creencias religiosas, etnia, raza, bueno, todas estas cuestiones que vemos, y aquí porque el autor ve que pertenece o cree que pertenece. Esto es lo más sencillo de identificar los delitos de odio. Cualquier delito puede ser delito de odio si existe esa motivación de prejuicio negativo. O sea, si el robo no se cometió por lucro, la motivación no era el lucro, sino que la motivación era el hacer daño, digamos, a una persona por ser una persona negra o por ser una persona con discapacidad intelectual, etc. La problemática es demostrarlo, para eso se intenta a través de los indicadores de polarización. Pero, no obstante, existen también delitos de odio más específicos, tal forma que son tan específicos que sí que vienen regulados, igual que esto, vienen regulados por todo el Código Penal, porque cualquier tipo penal puede ser, cualquier delito puede ser delito de odio, si existe esta motivación, pero sí que hay unos que son muy específicos por su importancia y que en vez de llamar delitos de odio, aunque sí que es un delito de odio, pero más específico, le llamamos discurso de odio. Y cualquiera de estas conductas que marca el legislador, siempre que exista publicidad y esta motivación que viene ya aquí, por lo tanto nos aplica el 22.4 porque tiene su propia grabación, que son los mismos casos que vienen marcados de forma de números clausus que comentamos, estaríamos, siempre que exista esa publicidad, como estoy diciendo, en un discurso de odio. Por ejemplo, unos folletos que se tiran en contra de determinadas personas por su religión, ¿no? Para hacerle daño, para romper, digamos, o hacer daños en sus propios templos, etc., ¿no? Si encima este discurso se transmite, o sea, a través de las redes sociales, medios de comunicación, debido a la gran importancia que tiene y la inmediatez que tiene y la gran cantidad de personas que puede llegar, es ya una superagravación. También estaríamos en discurso de odio, igual que el folleto, o aquella persona que ante una publicidad da una publicidad ante un número de personas importante, pero aquí estaríamos pues con una mayor agravación porque va a redes sociales, a través de redes sociales, que llega a muchas más personas. Y después tenemos otros delitos que también son delitos de odio, pero que vienen dados por la discriminación, por esa desigualdad. Aquí entraríamos ya no solo en la dignidad, sino en la desigualdad, por ejemplo, en ir en contra de la propia igualdad. Lo que pasa es que hay algunos delitos que, como no tienen su propio tipo agravado por la motivación de odio que hemos estado viendo, raza, etcétera, pues sí que se va a aplicar el 22.4, como cualquier delito de odio normal, ¿no? Pero sí que hay algunos delitos de discriminación que, como pasaba en este artículo 510 de discurso de odio, tiene su propio tipo agravado en el cual
marca esa motivación de odio por raza, antisemitismo, todas estas cuestiones que hemos visto antes. Entonces, no hay que ir al 22.4, sino que hay que ir a la grabación que aparece en estos delitos de discriminación, pero son también delitos de odio. Muchas veces para evitar y comprender que estamos hablando al final, y sería más fácil, todos ellos delitos de prejuicios, como son los de discriminación, pues muchas veces decimos delitos de odio y discriminación, para que sea más sencillo. Dentro de los delitos de odio está el discurso de odio. Pero también no solo está el ámbito penal. Hasta hace poco existía solo una ley nacional, como la edición de 2007, pero que solo se aplica en el deporte, en estadios, alrededor de estadios, etcétera, ¿no? Pues sobre todo en el ámbito del fútbol. Pero existían también normativas en comunidades autónomas, pero para cuestiones muy específicas, como la LGTBI-fobia, o sea, para personas contra LGTB. Pero existían comunidades autónomas que no tenían esta ley administrativa. Hasta que en el año 2022 aparece esta ley, 15 de 2022, que es integral, una ley integral como existía ya en el año 2020 en la Comunidad de Cataluña, por ejemplo, pero no existía en todas las demás comunidades. Por lo tanto, esta sí que existe a nivel nacional con infracciones sanciones muy importantes. Van existiendo, van apareciendo otras normas administrativas que, aunque no hablen en un principio de delitos de prejuicio propiamente dicho, pero sí hay algún apartado y dentro de las sanciones que tienen que ver con esta discriminación en delitos de odio y que nos llevaría mucho tiempo y, lógicamente, no podemos estudiar todas las leyes administrativas que existen en este ámbito. Pero es un ámbito muy importante, porque no todo puede ser delito, pero hay cosas que tampoco pueden quedar en nada, sino tiene que haber algo intermedio, como son las propias infracciones administrativas. Pero el problema es, como decía, es objetivar algo que está en la mente del autor, que es subjetivo. Y para ello, al final, hay que demostrarlo, ya sea en el ámbito administrativo o que más en un juicio oral, en el ámbito procesal. Y para ello hay que, desde las propias diligencias policiales y la propia víctima, si lo sabe, poder indicarlo a las fuerzas policiales, a las fuerzas de cuerpo de seguridad, para que lo indiquen lo mejor posible al fiscal de odio, como veremos, para que pueda realizar su escrito de acusación correctamente como tal delito de odio y pueda llegar a buen puerto, sobre todo en el ámbito del juicio oral, ya en el ámbito de la prueba. Por lo tanto, a través de, normalmente, pruebas indiciarias, como son estos indicadores, indicios de polarización, que uno solo ya obliga a iniciarse como delito de odio en el ámbito policial, aunque eso no quiere decir que después termine como tal delito de odio, porque hay que ir viendo los distintos indicadores que aparecen aquí, estos 15 indicadores, que pueden servirnos para identificarlo como tal delito y probarlo en ese sentido. Por ejemplo, la pertenencia víctima a un grupo minoritario, por ejemplo, de unas personas con discapacidad, que hay agresiones o discriminación porque no les sirven a personas con síndrome de Down, pero cometen ese delito de odio y discriminación no solo contra esas personas con síndrome de Down, sino también con los monitores que van con ellos, que sería en este caso por discriminación de odio por asociación, porque la asocian con estas personas. O también, muy importante, esas expresiones que se desarrollen en cualquier actuación, racistas, xenófobas, homófobas, si llevaban tatuajes o vestimentas de determinadas bandas, propagandas, los propios antecedentes policiales que tengan los autores. Si estamos en creencias religiosas, también la cercanía a un lugar de culto, de una mezquita, de una iglesia. Islamofobia, estamos hablando en el ámbito musulmán, si estamos hablando en el ámbito de cristianos, cristianofobia, ¿no? Entonces, vemos cómo existen distintos nombres que se van dando, ¿no? Relación del autor con grupos de ultra de fútbol, que vayan también con pancartas o tatuajes o vestimenta, o a un grupo de odio que puedan pertenecer, bandas urbanas, que también se denominan juveniles, pero no quieren estigmatizar a los jóvenes, pero bueno, es uno de los que se utilizan, o un indicador muy potente que es la gratuidad de la violencia, como imaginando que hay, por ejemplo, expresiones racistas a una determinada persona y de repente, con 4 expresiones, y de repente empiezan a pegarle, ¿no? A agredirle. Ahí hay una clara gratuidad de la violencia, aparte de expresiones. Tendríamos 2 indicadores muy claros. Enemistad que puede haber entre esas bandas o esos grupos, o cuando se producen esas agresiones en determinadas fechas que son significativas o en un determinado lugar de conmemoración, fechas como puede ser también, por ejemplo, el cumpleaños de Hitler, o en casos de bullying y ciberbullying, como pasa en las escuelas, ¿no? En este caso en los colegios y en otros ámbitos, pero sobre todo mucho en los colegios que se filman con el teléfono y subida a Internet, ¿no? Son muchas cuestiones de bullying y ciberbullying, son por motivaciones de prejuicios, de odio, por racismo, por LGTBI-fobia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, son cuestiones importantes. Importantes que no pueden quedar ahí y mandarse a cualquier fiscal, sino que ya se han especializado fiscales
en todas las provincias que son fiscales delegados de odio. Incluso tenemos un fiscal de sala coordinador de todos estos fiscales a nivel nacional, ¿no? Por lo tanto, es el especialista que, debido a esta dificultad de identificar estos delitos de odio, para que pueda realizar un escrito de acusación acorde a esta complejidad y esta especialidad, pues pueda hacer un escrito de acusación correcto y que pueda llegar a buen puerto, como decía, a nivel judicial. Y para terminar esta última parte, sí que me interesa fijarnos en el ámbito más frío, ¿no?, del registro de incidentes relacionados con los delitos de odio, que es el conocimiento estadístico, porque nos va a ayudar a mejorar el conocimiento de la realidad, qué medidas se pueden tomar policiales o con la sociedad o en la universidad o en los colegios, etcétera. Concienciación, por lo tanto, social, una mejor atención a las víctimas, que eso es prioritario, y al final esa formación importante, concienciación, socialización. ¿Cómo podemos conocer las estadísticas? Porque son públicas. O sea, si nos vamos a la página web del Ministerio del Interior, está escogida a día de hoy de la charla, pero se puede coger en cualquier otro momento y aparecerá, digamos, otra fotografía. Pero en la parte inferior, es muy importante, aparece la Oficina Nacional de Lucha contra Delitos de Odio. Y clicando ahí, os podéis meter en la página web de la Oficina Nacional de Lucha contra Delitos de Odio, que es muy intuitiva. Incluso veis que hay un vídeo en lengua de signos para determinadas personas con discapacidad auditiva. Aparece la Oficina Nacional, cómo denunciar, recursos, publicaciones, aparece el protocolo que he dicho, aparecen los planes de acción, que son compromisos que se han desarrollado con el tercer sector, con la sociedad civil, que les ha pedido, digamos, al propio gobierno, a través del Ministerio del Interior, a través de esta Oficina Nacional, qué es lo que pretenden que se desarrolle para la prevención y persecución de los delitos de odio. Y aquí, clicando y buceando un poco por aquí, pues podéis llegar a descargaros todo este protocolo que acabo de decir, los planes, las estadísticas que vamos simplemente a comentar ahora, que tienen que ver con al aspecto que aparecía en los tipos, digamos, en la agravante del 22.4 o esas motivaciones que aparecían en nuestros artículos, vienen muy similarmente al SEC, pero incluso antes de que aparecieran. Por ejemplo, aporofobia e exclusión social apareció en el año 2020 y edad, cuando en el año aporofobia desde el 2014 ya lo tenía recogido en sus informes el propio sistema estadístico de criminalidad. O, por ejemplo, la edad, que es la discriminación generacional, ya aparecía desde 2018 en estas estadísticas. O el antigitanismo, que apareció en 2022, ya desde 2019 ya se había desglosado del racismo para poder comprenderlo, ¿no?, mejor. Entonces, estas estadísticas, para conocer mejor la realidad, se van desglosando y se va haciendo caso muchas veces a los organismos europeos, que es como se tiene que contabilizar, ¿no?, estos delitos de odio, estas motivaciones. Y el ámbito penal a veces va un poco por detrás, desglosándolo. No quiere decir que no se, digamos, esas conductas no se protegieran, porque en antigitanismo se protegían, pero estaban dentro del racismo. Y otras, aporofobia no se protegía con el 22.4, pero se protegía con delitos de discriminación del 173. O sea, estaban como desubicados y había que ubicarlos más bien en esa motivación genérica del 22.4, ¿no? Pero ¿por qué hablamos de discriminación general nacional y no hablamos de edad? O no hablamos de gerontofobia, como de personas de delitos de odio hacia personas de tercera edad. Porque se ha observado que no solo hay delitos de odio, motivación de odio, agresiones a personas de tercera edad de 60 y pico, 70 años, sino también entre generaciones, chicos de 16, 18 años a personas de 40 años. Por lo tanto, también es intergeneracional en ese sentido. Y bueno, nosotros que ya hemos comentado en otros momentos, la LGTBI-fobia se refiere a la orientación sexual e identidad de género, y creencias o prácticas religiosas, aquí estarían todas las demás religiones que no son las que la religión judía, porque entraría dentro del antisemitismo o judeofobia. Y bueno, ahí tenéis un poco todas las otras, hay importantes también, pero no se conocen todos los que querríamos, ¿no?, que son delitos de odio, por ejemplo, contra personas con discapacidad, tanto discapacidad intelectual, o lo que podemos conocer de forma más genérica contra la discapacidad del desarrollo, autismo, etcétera, o discapacidad física. Vemos que no solo hay propiamente discriminación, sino hay agresiones por esa motivación de determinadas personas, determinados jóvenes muchas veces, para además grabarlo y subirlo a las redes, por desgracia, ¿no?
Y bueno, para terminar ya, y no aburriros en esta más o menos media hora, ¿no? que queremos que sean unas píldoras para que os guste y os llame la atención para buscar, ¿no? O bucear, como decía anteriormente, en Internet, en esas páginas, por ejemplo, también del Ministerio del Interior, podéis descargar muchas más cosas y conocer, buscar también otras conferencias, ya sea de compañeros míos o mías en el propio Internet, para avanzar un poco más en el conocimiento de este fenómeno e intentar identificarlo lo mejor posible. Pero debido a estas dificultades que hemos ido abordando a lo largo de esta charla, sí que quiero terminar con estas conclusiones de que hace falta una mayor formación cada vez más, ¿no? Y aunque cada vez hay más formación, sí que de poco sirve que formemos si no nos sensibilizamos. Entonces es muy importante que vayan a la par, y sobre todo la sensibilización, concienciación en general. Y para ello es muy importante también el evitar prejuicios negativos. ¿Cómo es eso? Porque no podemos pensar, no, es que yo no tengo prejuicios. No, todos tenemos algún tipo de prejuicio negativo que no nos damos cuenta que lo tenemos, y sin querer, de forma inconsciente, automática, estamos desarrollando algo sin darnos cuenta, ¿no? Por imprudencia, por lo menos, no de forma dolosa, ¿no? Y simplemente, incluso cuando estamos compartiendo determinadas noticias, que muchas de ellas son para manipularnos y son fake news propiamente dichas, ¿no? Que parecen realidad y no lo son, ¿no? Y de acuerdo a algo que es más acorde con mi forma de ver, por las generaciones, por mi desarrollo, por mis grupos, etcétera, pues lo transmito. Cuando, si lo mirara un poco, lo reflexionara, me podría dar cuenta que me están manipulando y que es algo que es mentira. Simplemente con conseguir eso, porque eliminar el prejuicio es muy difícil, cuesta muchas generaciones, pero simplemente conseguir esa reflexión sí que ya controlaríamos nosotros el prejuicio, nosotros al prejuicio, y no el prejuicio a nosotros, que nos controla de forma automática. Y bueno, para ya finalizar, agradecer, digamos, que hayáis aguantado, digamos, esta charla, y por eso me gusta poner todo tipo de gracias en distintos idiomas. Y bueno, a cualquier cosa, espero que os haya gustado. Me llamo Tomás Fernando Villazala, y cualquier cuestión que haya, pues a través de la propia Sociedad de Estudios Internacionales, o incluso un poco buceando, ¿no?, por Internet, porque al final todos estamos metidos en estas redes, ¿no?, pues me podéis encontrar, ¿no? Y espero que por lo menos, aunque sea muy complicado a lo mejor, porque hemos manejado muchas ideas en poco tiempo, pero sí, con estas píldoras lo que se pretende es, si se quiere, si se queda un poco de gusto de querer, digamos, conocer algo más, pues os animo a ello, y vuelvo a repetir, gracias por estar atentos, ¿no?, a esta charla. Venga, hasta la próxima. Hasta luego.